Si eres cristiano, hay una frase que has repetido durante años, sin saber si es verdad. Y si no sabes si es verdad, tampoco sabes qué significa lo que crees. Descendió a los infiernos. La has dicho, con la boca, delante de otras personas, en voz alta, como si la entendieras. Y ahora te hago una pregunta incómoda. ¿Sabes de dónde viene eso? ¿Puedes señalarlo en la Biblia? ¿Puedes explicar qué significa, a qué infierno bajó y por qué importa? Porque si no puedes, entonces llevas años repitiendo algo que no entiendes. Y lo más inquietante no es eso. Lo más inquietante es que tampoco te lo han explicado, ni el sacerdote, ni el pastor, ni el catequista. Nadie se ha sentado contigo a abrir el texto y mostrarte de dónde sale esta frase que millones de personas repiten cada domingo como si fuera normal. Este vídeo va a hacer exactamente eso. Vamos a abrir los textos. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Y cuando terminemos, vas a entender por qué esta frase es una de las más explosivas de toda la fe cristiana y por qué casi nadie la explica bien. Así que, suscríbete y empezamos. Hay un problema estructural en la manera en que el cristianismo moderno ha gestionado ciertas partes de su propio credo. No me refiero a un problema de fe. Me refiero a un problema de honestidad intelectual. Hay frases que se repiten, se aprenden de memoria, se transmiten de generación en generación, y nadie se molesta en preguntar qué significan exactamente, de dónde vienen y qué ocurre si las examinas de cerca. Descendió a los infiernos es una de esas frases. Está en el credo apostólico. Ha estado ahí desde el siglo IV, aunque la frase en su forma actual no fue universalmente adoptada hasta mucho más tarde. Católicos, anglicanos, luteranos, muchas tradiciones reformadas la repiten. Y sin embargo, si entras a cualquier parroquia o iglesia evangélica y preguntas al primero que te encuentres qué significa exactamente, lo más probable es que recibas una de estas tres respuestas. Silencio incómodo. Una respuesta vaga sobre que Cristo venció a la muerte. O un «es que eso es simbólico». Simbólico. Esa es la palabra que se usa cuando alguien no sabe qué responder, pero tampoco quiere reconocerlo. Lo que vamos a hacer hoy es dejar de lado las respuestas cómodas y mirar directamente al texto. Porque el texto dice cosas específicas, cosas que la tradición desarrolló durante siglos, y cosas que generan preguntas que todavía no tienen respuesta cerrada. Abre tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Si no la tienes a mano, te lo leo yo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Detente ahí. ¿Qué acaba de decir ese texto? Dice que Cristo, después de morir, fue a algún lugar y predicó a espíritus que estaban encarcelados, espíritus que desobedecieron en los días de Noé. No es metáfora, no es poesía, es una afirmación narrativa concreta. Cristo muerto fue a algún lugar, encontró seres encarcelados y les predicó algo. Ahora ve a Efesios capítulo 4, versículo 9. Pablo está explicando la ascensión de Cristo y escribe esto. Y eso de que ascendió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Otro texto, otro descenso, otro lugar al que Cristo va después de morir. Y si quieres un tercero, ve a Hechos 2, versículo 27. Pedro, predicando en Pentecostés,
Cita el Salmo 16 y lo aplica a Jesús. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Hades. Pedro menciona el Hades, no como figura literaria, como el lugar donde el alma de Cristo estuvo después de la muerte, del cual fue rescatado en la resurrección. 3 textos distintos, 3 referencias a un mismo evento. Cristo descendió a algún lugar después de morir. Y ese evento, que está en la Biblia, es exactamente lo que el credo codificó en la frase «descendió a los infiernos». 3 textos, 3 referencias claras, y nadie te lo explica. Si quieres que sigamos abriendo textos así, suscríbete ahora, porque esto no es lo que te enseñaron. El problema no es que la frase esté inventada. El problema es que nadie te ha leído estos textos en voz alta y te ha preguntado qué crees que significan. Cuando los padres de la Iglesia de los primeros siglos leyeron estos textos, no los esquivaron, los desarrollaron. Y lo que construyeron es mucho más rico y mucho más perturbador de lo que el catecismo moderno te ha contado. La doctrina que emergió de esa lectura se llama el descenso de Cristo al Hades. En griego, katabasis eis hadou. En las tradiciones orientales, especialmente en la Iglesia de los Padres griegos, este evento fue elaborado con un nombre específico, la anástasis. No la resurrección en sí, sino el acto de descender y vencer desde abajo. Y aquí hay que hacer una distinción que es absolutamente fundamental, porque si no la haces, todo se confunde. El Hades del que hablan estos textos no es el infierno de azufre y fuego eterno que tienes en mente. Eso es una imagen posterior, influenciada por el Gehenna judío, por textos apocalípticos, por siglos de iconografía medieval. El Hades en el mundo griego y el Sheol en el hebreo es algo distinto. Es el lugar de los muertos, todos los muertos, no solo los malos, el lugar donde las almas esperaban. Una especie de territorio umbral, un espacio entre la muerte y lo que venga después. Cuando el texto dice que Cristo fue al Hades, no está diciendo que fue castigado, está diciendo que fue donde van los muertos, que entró en ese territorio, que no esquivó ese espacio, y eso es lo que los padres de la Iglesia convirtieron en teología. Cristo no rodeó la muerte, la atravesó, fue hasta el lugar donde todo termina, y allí, en ese lugar, sucedió algo. Los iconos orientales, que son teología visual, no decoración, representan este momento de una manera que no se puede ignorar. Cristo aparece descendiendo, rompiendo las puertas del Hades, extendiendo las manos hacia Adán y Eva que están en un abismo. Bajo sus pies, llaves, cerrojos, cadenas rotas. El Hades no es un lugar que Cristo visita. Es un lugar que Cristo desmantle desde dentro. Ireneo de León, en el siglo II, escribió que Cristo fue a anunciar buenas noticias a los justos que habían muerto antes de su venida. Orígenes elaboró esto más lejos, en una dirección que la Iglesia posterior rechazó, pero que muestra hasta dónde llegaba el debate. Tertuliano, Clemente de Alejandría, Cirilo de Alejandría. Todos tocaron este tema, ninguno lo trató como anécdota menor, y sin embargo, en la catequesis moderna, este evento ha quedado reducido a una línea del credo que nadie explica. ¿Por qué? Esa es la pregunta que deberías hacerte. Aquí es donde el problema deja de ser teológico y se vuelve incómodo de verdad. Porque cuando te sientas con estos textos durante suficiente tiempo, empiezan a aparecer preguntas que no tienen respuesta fácil. Y sospecho que parte de la razón por la que nadie explica bien esta doctrina es exactamente esa. Las preguntas que abre son incómodas. Vuelve a 1 de Pedro 3. Cristo predicó a los espíritus encarcelados.
Bien. ¿Qué les predicó? El texto no lo dice explícitamente. ¿Les anunció juicio? ¿Les anunció salvación? ¿Hubo algún tipo de respuesta posible de parte de ellos? Ahí es donde la tradición cristiana se divide, y se divide de forma significativa. Una lectura, sostenida por muchos padres y por parte de la teología católica medieval, dice que Cristo descendió para liberar a los justos del Antiguo Testamento, patriarcas, profetas, personas que murieron antes de Cristo, que estaban en el Sheol esperando. Es lo que se llamó el seno de Abraham en algunos textos. Cristo les anuncia que la espera ha terminado, los libera. Pero esta lectura deja un problema. ¿Qué pasa con los espíritus desobedientes del tiempo de Noé que menciona el texto? Esos no son los justos del Antiguo Testamento. Son explícitamente personas que desobedecieron. ¿Cristo también les predicó a ellos? ¿Con qué propósito? Aquí entra una segunda lectura, más perturbadora para el dogma posterior, que el descenso de Cristo no fue solo para los justos, sino para todo el Hades, que la predicación allí tuvo un alcance universal, que incluso en ese territorio hubo proclamación. Algunos teólogos, siguiendo a Orígenes, llevaron esto hasta la idea de la apocatástasis, la restauración final de todo, incluidos los condenados. La Iglesia rechazó esa posición como herejía, pero el texto que la alimenta sigue estando en tu Biblia, en 1 de Pedro 3, esperando que alguien te lo explique sin esquivarlo. Y luego está la pregunta que afecta a la estructura misma de la narrativa de la salvación. Si Cristo murió para reconciliar a la humanidad con Dios, y si ese sacrificio fue suficiente, como insiste casi toda la teología cristiana, ¿por qué necesita también descender? ¿Qué hace en el Hades que no hizo en la cruz? ¿Son dos momentos del mismo acto? ¿Son complementarios? ¿O es que la muerte en la cruz no completó algo que el descenso sí completa? Pero hay una tercera lectura que complica todavía más el panorama y que proviene de un ángulo completamente distinto: el protestante. Cuando la Reforma llegó al siglo XVI, Calvino rechazó la idea de un descenso literal al Hades. Para Calvino, descendió a los infiernos. No describía un viaje geográfico al territorio de los muertos, sino el sufrimiento interior de Cristo en la cruz. El abandono, la separación, la experiencia del peso de la ira divina. El infierno, en esta lectura, ya ocurrió en el Gólgota. No hubo ningún viaje posterior. Es una lectura coherente internamente, pero tiene un problema. Ignora deliberadamente los textos de 1 de Pedro y Efesios. No los refuta, los esquiva. Y cuando un sistema teológico necesita esquivar textos para mantenerse en pie, eso merece ser señalado. Lutero, curiosamente, fue más lejos que Calvino en dirección opuesta. Para Lutero, el descenso fue real, literal, y fue un acto de victoria. Cristo descendió al Hades como conquistador, no como víctima. Lutero predicó un sermón famoso sobre esto en 1533, donde básicamente dijo que había que aceptar el texto y dejar de racionalizarlo, que la mente humana no puede contener lo que ocurrió ahí, y que intentar reducirlo a metáfora es un error de soberbia intelectual. 3 tradiciones, 3 lecturas incompatibles entre sí, todas apelando a los mismos textos, y lo que eso significa es que no estás ante una doctrina resuelta que alguien olvidó explicarte. Estás ante una de las preguntas más abiertas de la teología cristiana, disfrazada de línea rutinaria en un credo que la mayoría recita sin pensar. Eso debería activar algo en ti. Si no lo activa, puede que lleves demasiado tiempo recibiendo respuestas antes de hacer preguntas. Estas preguntas no son ataques a la fe.
Son preguntas que los teólogos más serios de la historia del cristianismo se hicieron. Y la razón por la que no las escuchas en la mayoría de iglesias no es que no tengan importancia, es que son difíciles. Y los discursos difíciles requieren un esfuerzo que a veces la institución no está dispuesta a hacer. Si esto te genera incomodidad, bien, es la sensación correcta cuando estás leyendo el texto de verdad. Vamos al fondo de esto, porque no se trata solo de un debate académico sobre qué pasó entre el viernes y el domingo. Lo que está en juego en la doctrina del descenso es algo mucho más radical. ¿Hasta dónde llega la encarnación? El cristianismo afirma que Dios se hizo humano en Jesucristo. Eso incluye nacer, crecer, sufrir, morir. Pero, ¿incluye también morir completamente? ¿Incluye ir al lugar donde van todos los muertos? ¿Incluye entrar en el territorio del no ser, del silencio, de la ausencia? Si la respuesta es sí, entonces la encarnación no se detiene en la cruz. La encarnación llega hasta el Hades, y eso significa que no hay rincón de la experiencia humana, incluida la muerte, incluido el hundimiento absoluto, incluido el silencio, donde ya no pasa nada, que quede fuera del alcance de esa presencia. Eso no es teología consolatoria. Eso es una afirmación estructuralmente perturbadora, porque implica que incluso en el lugar donde todo termina, algo ocurrió. Cristo no esperó al otro lado de la muerte a que la resurrección lo resolviera todo. Entró en la muerte desde dentro. Y si eso es verdad, si Cristo realmente descendió al Hades, entonces la cruz no fue el final del proceso. Y eso rompe la forma simplificada en la que te han enseñado la salvación, porque la versión que te dieron cabe en una pegatina. La versión que dice el texto no cabe en ningún catecismo de 40 páginas. Hay un detalle en el texto griego de Primera de Pedro que habitualmente se pierde en la traducción y que cambia completamente el peso de la frase. El verbo que se usa para describir lo que Cristo hizo con esos espíritus encarcelados es ekeruxen. Proclamó, heraldó, el verbo del heraldo que anuncia algo oficial. No es el verbo de la conversación. No es el verbo de la persuasión. Es el verbo del anuncio formal, de la declaración que no espera debate, sino que simplemente proclama que algo ha cambiado. En el mundo romano, el heraldo no venía a convencerte, venía a informarte. El heraldo anunciaba hechos consumados. ¿Qué proclamó Cristo en el Hades? El texto no lo dice con precisión, pero el verbo que usa sugiere que no fue una negociación, fue una declaración. Algo había ocurrido, algo había cambiado, y esa declaración se hacía incluso en el territorio que se suponía que estaba fuera del alcance de cualquier cambio. Eso tiene consecuencias para cómo lees la Biblia entera. Porque hay un salmo, el 139, que dice: «Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi cama, he aquí, allí tú estás». El Sheol, el lugar de los muertos. El salmista afirma que incluso ahí, esa presencia existe, y la doctrina del descenso de Cristo es la versión narrativa de esa afirmación. No solo que Dios podría estar en el Sheol, sino que efectivamente estuvo, que fue, que entró. ¿Y qué pasa cuando conectas eso con el texto de Primera de Pedro? Que la predicación en el Hades no es un episodio menor. Es la extensión de la misma lógica que ha gobernado toda la narrativa. Que no hay frontera que esa presencia no cruce, ni geográfica, ni social, ni temporal, ni, y aquí está la apuesta más fuerte, ni siquiera la frontera de la muerte. La tradición oriental lo capturó en los iconos de la anástasis,
con una imagen que no tiene equivalente en la iconografía occidental. Cristo descendiendo activamente, no pasivamente, no cayendo, descendiendo con propósito, rompiendo desde dentro las estructuras que sostenían el encierro. Y la pregunta que eso pone sobre la mesa para cualquiera que lo examine honestamente es esta: si eso es lo que el texto dice, si eso es lo que la tradición más antigua desarrolló, ¿por qué el Sábado Santo moderno es solo silencio litúrgico? ¿Por qué nadie habla de lo que supuestamente ocurrió en ese intervalo? ¿Por qué la catequesis salta del Viernes Santo directamente a la mañana del domingo, como si las horas intermedias fueran un paréntesis vacío? No es un paréntesis. Los textos no lo tratan como un paréntesis. La tradición patrística no lo trató como un paréntesis. Lo trataron como el momento donde la historia se juega en el único lugar donde nadie puede ver. Hay una frase que llevas años repitiendo sin que nadie te haya explicado qué significa. Descendió a los infiernos. Ahora sabes de dónde viene. Sabes que está en la Biblia, en al menos 3 textos distintos. Sabes que la tradición más antigua la desarrolló con una profundidad que la catequesis moderna ha abandonado. Y sabes que las preguntas que abre sobre qué hizo Cristo en el Hades, a quién predicó, con qué alcance, no tienen respuesta cerrada y sencilla. Eso debería incomodarte, no porque la fe sea falsa, sino porque las preguntas incómodas son exactamente la señal de que estás leyendo el texto de verdad, y no la versión domesticada, que es más fácil de enseñar en 40 minutos un domingo. El sábado entre la muerte y la resurrección no es un paréntesis vacío. Es el día donde la historia ocurre en el único territorio donde no hay testigos visibles. Y precisamente por eso es el día que más cuesta explicar y el que más cuesta esquivar cuando te sientas con el texto y lo lees sin buscar que te dé tranquilidad. Si quieres seguir leyendo la Biblia así, con los textos abiertos, con las preguntas difíciles sobre la mesa, sin resoluciones fáciles, suscríbete. Aquí destripamos textos. No los domesticamos. Y si hay algún texto o doctrina que llevas tiempo queriendo que alguien te explique sin esquivarlo, déjalo en los comentarios. Eso es exactamente lo que hacemos aquí. La pregunta no es si Cristo descendió. La pregunta es por qué casi nadie quiere explicarlo. Hasta el próximo capítulo.